Desde el año 2000, alrededor de 100 barcos han naufragado en la costa gallega, accidentes marítimos que se repiten con frecuencia y que tiñen de luto un sector, el del mar, del que dependen muchas familias. El último, el del Senefant 1, de armadora viguesa y con gallegos a bordo, esta vez en Senegal. El patrón natural de Marín aún sigue desaparecido. Hoy, en Zona Cero, naufragios. Yo tenía a dos marineros al lado, nos succionó para abajo y yo conseguí salir para arriba. La tripulación con la que yo he estado siempre, nunca dejamos a nadie, no se me quedó nadie, vamos. Pero sí que es verdad que fuerzas son bastante más que un entrenamiento, claro, para intentar llevártelos contigo siempre. Con almohadilla Zona Cero Naufragios pueden en Twitter dejarnos sus comentarios sobre un tema que vamos a abordar ya a continuación con nuestros invitados. Agustín Traba es marinero en Fisterra. ¿Qué tal, Agustín? Bienvenido. Buenas. Y también nos acompaña José Manuel Peláez, él es rescatador y operador de grúa del helicóptero de rescate Elimer 401 de salvamento marítimo, con base en Alvedro, en A Coruña. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a empezar por Agustín, porque Agustín es uno de esos cientos, miles de gallegos que viven de la pesca en Galicia y ha sobrevivido ni más ni menos que a 3 naufragios, ¿no? Ese es, digamos, un poco el gran titular. Hechos así, supongo que no se olvidan. ¿Cómo se siente uno tras vencer al mar en 3 ocasiones, Agustín? Pues te sientes extrañado, pero con mucha pena en un principio, pero después la vida del mar tienes que seguirla, que es tu trabajo. Y nada, y claro, pasa lo que pasa, pero uno tiene que seguir trabajando, no que otra cosa. Hablemos de el peor de los 3 accidentes, que creo que es el último, coincide con la catástrofe del Prestige a nivel temporal, y creo que fue una zona de Fisterra de costa conocido como O Baixo da Carraca en Fisterra, ¿no? Exactamente. Recuérdame un poquito, porque creo que estuviste en el mar sobre el buque volcado toda la noche hasta que finalmente fuiste rescatado. Cuéntame un poco cómo viviste esos momentos, ese último de los 3 naufragios que sufres. Eso fue un momento el más duro de mi vida, estar encima de una quilla, mojado, pasando mucho frío, entonces luchando con el viento y la mar, picada. Yo no sabía si salvarme o si no, pero yo aguanté con todas mis fuerzas, de pie, mojado, ya te digo, y nada, pues esperando a que me rescatasen. Yo esperaba que mi padre, al salir yo, ya viniera detrás, pero ese día no pudo. Fue el primero que dio la alarma. Y el primer barco que venía pro a mí era un barco mercante de la SICAR de C. Y claro, giró el rumbo y nada, no me vio. Y el segundo, el Alonso de Chávez, y así después toda la noche esperando a que viniera un rescatador, helicóptero, lancha de salvamento, hasta que vino por 3 veces la lancha de salvamento. La más cercana estuvo muy cerquita de mí, gritarle y quedar sin voz hasta que no me oyó. Pero claro, no quien le diera a cogerme. Y así hasta toda la noche, hasta el otro día, que vino el helicóptero y me cogió. Y el helicóptero también estuvo muy cerca de mí de noche y casi me coge. Al final me preguntó el comandante, no, digo, Agustín, ¿tú nos has visto alguna vez de noche? ¿Cómo no voy a ver? Yo miraba para todo que me pudiera rescatarme. Pero al final, claro, es que fuimos a repostar, pero yo pensaba volver y tenía en mi mente que tenía que rescatarte, no sé por qué, así me dijo él. Pues así fue, pues me ha rescatado y ya le digo, y a las 12 en punto baja el helicóptero, que ya antes de eso, ya un golpe de mar me tirara al mar, haciendo señales al avión de reconocimiento que no me vio, y claro, yo hice lo que pude y tirándome al mar subí a la lancha otra vez y nada, mojado de nuevo. Y claro, si no me cogen otra noche más no aguantaría, porque el cuerpo, yo aguantaba con mi mente, pero el cuerpo no respondía. Ya tenía un frío terrible, mis manos agarrotadas, encima de una quilla como haciendo esquí acuático, pues aguantando el equilibrio como podía, y nada, fue un milagro. Yo le pedí al santo de la Barbadura de Fisterra, a la Virgen del Carmen, que me ayudaran a salvarme, pensando en mi hija, pensando en la mujer, en mi familia, que todo era un valle de lágrimas, yo soy el mayor de 8 hermanos,
y mi padre tenía preferencia por mí siempre. Entonces, claro, mi padre en una lancha llorando seguido, pero calla Agustín, que vamos a encontrar a tu hijo, no te preocupes, calla Agustín. Él me ha salvado la vida y yo tengo que salvarlo a él, porque yo le salvé la vida a mi padre un día también, que naufragó. El instinto, dime tú, un sexto sentido, mi padre le pasa algo, y estaba agarrado a la lancha, cayera al mar y ese iba a soltar. Y llegué yo en ese momento y lo salvé. Entonces él tenía que salvarme a mí, de alguna manera. Y así fue, dio la voz de alarma. Y gracias a Dios, después de pasar los peligros que yo pasé, pensando muchas cosas esa noche, estoy aquí para poder contarlo. Por eso, para mí fue como un milagro. Una noche entera de noviembre, año 2002, que pasas en el agua hasta que finalmente, y después de varios intentos, incluso pasó la lancha de salvamento marítimo, no pudo acercarse a ti, finalmente es el helicóptero el que te iza, ¿no? Exactamente, no, porque desde las 9 de la mañana que marché, pero el accidente fue a las 3:30, cuando de vuelta en el quilla, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues te encuentras que el helicóptero se acerca, que viene la lancha de salvamento por 3 veces que se acerca y nada, que un barco al llegar a las 9 de la mañana pasa por un barco de Finisterre, pasa cerca de mí, no me ve, otro barco que también, ves el remolcador lejos de mí y aquí nadie me rescata, tienen que rescatarme. Y cuando veo un punto oscuro lejano, ya con los ojos rojos ya no podía más, este es un cuervo marino, pero en un segundo, taca, 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 ya baja el rescatador y a rescatarme. Te digo que para mí, yo que sé, siempre os digo que es un milagro. Algo me iluminó esa noche y me aguantó porque mojado tantas horas, es imposible aguantar, me lo dijo el comandante, es imposible aguantar tantas horas, será porque yo no bebo ni fumo ni nada parecido. Además, tenía muchas cosas que hacer, comandante, tenía que afeitar a mi suegro, que estaba de muitos encamado, tenía que lavar el coche, tenía que botar podvé, la catalana esa, tenía que hacer mucho, y hasta, fíjate tú, de noche me acordó la canción de Diego Torres, Color Esperanza, y yo, la esperanza es lo último que se pierde. Me vino unas palabras de Camilo José Cela de el que aguanta, resiste y gane, yo tenía que ganar mi vida, que estaba en juego. Hasta me acordó cómo mandar un mensaje y no te despedía a mi mujer. Me acordó del submarino Kursk, el ruso, cuando él pudo escribirle ya a ciegas, sin aire, una nota de despedida a su mujer. Y yo no tenía por dónde ni dónde. Entonces, mira tú, puedo contarlo. Por eso, si mi testamento o mis cosas sirven para salvar vidas, por eso te digo que hay unas cosas aquí para poder salvar muchas más vidas. Podemos comentarlo, a ver si da tiempo. Sí, va, decíamos, Agustín, que también está con nosotros José Manuel, rescatador del Hélimer 401. Era importante lo que decía Agustín, José Manuel, que él pues vio que se acercaba el helicóptero, que volvía, tú eres tripulante de uno de esos helicópteros, él tenía siempre la esperanza de que volvieran a por él, y vuestra esperanza siempre es también poder sacarlos con vida, ¿no? Digamos que vosotros forzáis la máquina, entre comillas, para salvar vidas también. Sí, nosotros que desde luego, siempre dentro de unos márgenes de seguridad, intentamos llevarnos siempre al límite, tanto los medios materiales, que es el helicóptero, tiempo de estancia en zona por combustible, o el cansancio de la fatiga de los pilotos, siempre intentamos llevar todo a un límite de seguridad, pero siempre en el límite. Y lógicamente para intentar salvar a las personas que se encuentran en riesgo de ahogarse o de perecer. Decíamos al inicio del programa que más o menos son 100 los naufragios desde el año 2000 en Galicia. Yo no sé cuál de ellos recuerdas tú o cuál fue tu operativo, digamos, más complicado. No sé cuál fue tu experiencia más difícil. Hombre, mi experiencia más difícil se da la casualidad de que no estaba la vida de nadie, entre comillas, en juego, porque era un barco que venía a remolque, el Esnaz 715, parece que era, hace 2 años en la ría de Ferrol, con una alerta roja. Había olas de 10 metros y cuando estaba entrando en puerto, en la bocana de la ría de Ferrol, se rompieron las estachas de amarre. Nosotros habíamos bajado a 4 buces, me parece que eran, os había bajado yo, y estaba abajo con ellos, y la situación se complicó muchísimo porque las olas eran de 10 metros, encima no son 10 metros de alta mar, sino que son 10 metros cercanas a costa, y el barco estaba derivando hacia la punta de Ochanteiro, me parece que se llama ahí, en Ferrol. Y en ese caso, salvamos el barco y nuestras vidas al límite, porque estábamos a punto ya de ir contra las rocas cuando el último amarre que conseguimos hacer firme nos sacó del atolladero. Pero yo es la que peor lo he pasado de todas las que he ido, y paradójicamente no había la vida en juego nada más que la mía y la de los buzos de salvamento marítimo que estábamos allí.
Vamos a recordar en fotografías algunos de los más graves naufragios desde ese año 2000 del que hablábamos. Es el caso del Buraz, que naufraga en la isla de Ons, dejando 4 muertos. 4 años después, Obaía, sin duda uno de los más trágicos. Un total de 10 marineros perdieron la vida en ese momento en las Illas Isargas. Otros graves naufragios con tripulantes gallegos se han dado en el Cantábrico, en la costa asturiana. Fue el caso del Siempre Casina en 2005, con 8 víctimas, o más recientemente el del Santa Ana, ya en 2014, con el mismo número de fallecidos. Agustín, unha profesión arriscada, e no teu caso, a pesares deses 3 naufraxios, digamos que sigues, ¿no?, trabajando en el mar. Tienes 60 años y creo que lubina es a lo que te dedicas ahora. Sí, me dedico a robaliza. Robaliza. Entonces, claro, pois a muller non quería que volvera máis ao mar, pero claro, eu destes 9 anos que ando no mar, entonces a min o mar tírame. A verdad que é como se te lo mono, dices, teño que estar no mar, teño que ir ao mar, teño que ir a pescar. Entonces eu no mar é a miña inspiración, a máxima inspiración. Meu pai me enseñou como amar o mar, desta maneira, non? Porque el mismo cantaba, incluso cando pescaba, e di, canta aos peixiños para que os peixiños piquen. Non lle fagas moito daño, non matas peixes, péscalos, procura quitar o anzuelo e procura que non teñan moito sofrimento. Entonces, dixo eu, meu pai, que era un cantor de estos que cantaba así debaixo con as novias, eu xa dixo, eu agora dixo que o mar está triste porque lle falta o seu cantar. Por eso dixo que falta esta toda a xente que te inspiraba, que te animaba, entón eu como non vou amar o mar. Eu o mar, pois, cando a saúde me falle, será o que me parará de ir ao mar. Por eso digo que no mar hai moitos peligros, eu tamén sou moi atrevido, non? O mar non é que faja daño, ti meteste no peligro e faiche inconscientemente, non? Porque é pura naturaleza. Entón, eu, moitas veces, eu digo que é unha aventura, eu vivo diariamente, por eso eu disfruto co mar, e se pesco mellor. E se non pesco, outro día ca mesma ilusión e ca mesma pasión. Se me dixe a final a miña sogra, e sempre ten a mesma fe, miña sogra, hoxe traio 2 peixes, pero mañán voña a traer. E os poñía así no corredor, aí os ten. Estaban ali ou non estaban. Entonces, esa impresión, esa ilusión, non che quita nadie. Eu non é que teña sangre, ou na sangre salitre, ni moito menos, pero tes ese salitre que tes que respirar. Por eso amo desa maneira o mar, me entendes? Por eso moitas veces digo, moita xente se podía salvar. Neste caso, se procuramos, por exemplo, o caso máis reciente tamén desa mejillonera que iba sobrecargada, se un deles tuvera un chaleco, os 3 tuveran chaleco e un tuvera un móvil nunha funda destas que hai aquí, que che pode enseñar, hoxe estarían aquí. 2 veciños meus, 2 hermanos, deron volta de quilla pescando de noite, e casualmente levan sempre o chaleco posto, tiñan o teléfono na funda, chamaron ao seu pai que estaba a milla media má para baixo, e o rescatou. Se non estuveran, chamarían a salvamento, e estarían salvados. Que o salvaba, se non era o pai, era salvamento marítimo. Por eso que estas cousas son necesarias para salvar vidas. Entendes? José Manuel, además de la destreza física, que evidentemente la tenéis, de bajar al mar, de mantener el helicóptero en equilibrio en medio de un temporal, de una tempestad, yo creo que hay un momento, digamos, complicado, que es ese primer contacto con la víctima, ¿no? Quizás es cuando más psicología hay a lo mejor que aplicar, porque supongo que el náufrago lo que quiere quizás es cuanto antes salir de allí, pero incluso en salvamento y en el mundo de emergencias las prisas no son buenas, ¿no? Yo no sé si ese es uno de los momentos más complicados. Hombre, nosotros el momento quizás más complicado es quizás justo el momento anterior a tú rescatar a alguien, es decir, cuando te encuentras con la escena del accidente, ahí es cuando tanto pilotos como operador de grúa como rescatador se decide lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y en el orden que se va a hacer. Entonces, ese es el momento en que se decide realmente todo lo que luego va a pasar abajo, porque las comunicaciones con el ruido del helicóptero, con el estrés del momento, con 1000 cosas, no vas a poder prácticamente hacer ningún tipo de comunicación. Entonces lo dejamos todo hecho de antemano y una vez que bajas, si te digo la verdad, la gente piensa, wow, cuando llegas la gente se pone muy nerviosa, te tira encima y tal. No, o sea, no es como un salvamento en playas, que sí que si tú vas a una playa de socorrista vas y la persona está nerviosa y la tienes que tranquilizar. Aquí debe ser por el ruido, el estrés, la situación de ver un helicóptero que te va a subir y tal. La gente normalmente está paralizada. Yo, vamos, los casos con los que me he encontrado con gente al límite, la mayoría de los casos está paralizada y mirando para ti y hacer lo que tú digas o
o vamos, que no te da ningún tipo de problema en ese sentido. Y nada, tienes que gestionar esa situación lo mejor que puedas. Pero bueno, psicología te digo que hay poca, porque no se entiende, no se escucha nada. Claro. Nada. Claro, tenemos que vernos eso, un temporal, las aspas del helicóptero salpicándolo todo. Supongo que la coordinación y supongo que incluso la complicidad de años trabajando juntos, todos los tripulantes, creo que sois dos rescatadores, el operador de grúa y 2 pilotos, ¿no? Sí. Supongo que tenéis que entenderos muy bien, o lo que decías tú, plantearlo justo cuando llegáis al escenario, ¿no? Sí, nosotros lo primero que tenemos es un manual básico de operaciones donde aparecen todas las maniobras que hacemos nosotros, bien detalladas, el procedimiento que se va a seguir. Entonces, todas las tripulaciones de todos los helicópteros de España nos guiamos por esas pautas, para hacer un velero o para hacer un hombre al agua. Entonces, tenemos una serie de pautas, esas las seguimos siempre. Luego, siempre cabe lugar a la pequeña improvisación de pequeños detalles que te puedes encontrar en cada situación. Entonces, eso ya ayuda mucho porque estandariza lo que vamos a hacer todos y cada uno de nosotros, independientemente de lo que hayamos volado uno con cada otro. De hecho, yo puedo hacer el servicio en Valencia, puedo hacer el servicio aquí y todos vamos a hacer el mismo procedimiento. Y luego, a mayores, nosotros sí que tenemos una serie de entrenamientos programados mensuales que nos ayuda, lógicamente, a mantener la coordinación y la destreza en la operación. Permitidme, Agustín José Manuel, hacer referencia al último naufragio con marineros gallegos implicados. Hablamos del pesquero Senefant 1, de la armadora viguesa Profant. Sufrió un accidente el día 8 de este mes de febrero y se hundió en la costa de Senegal. 11 tripulantes, 8 supervivientes y 3 desaparecidos. Uno de ellos es el patrón natural de Marín, José Vicente Pazos. Así relataba lo que ocurrió allí el jefe de máquinas. O día 8 de febreiro, ás 9 da noite, o patrón Vicente Pazos, que non pode estar con nós, dixo que vamos a virar. Puxémonos a virar, metemos todo ben, o cable ben, a malleta ben, metemos o aparello, o saco viña cargado, mirábase ben que viña bastante cargado, e unha vez que estaba arriba o saco, o barco zozobrou, e mirei vir o cociñeiro, e máis o primeiro oficial do puente, e dime, hai moito agua no parque de pesca. Mirei para a popa e a agua estaba entrando pola porta de popa. Acerqueime ao cristal, mirei para dentro e mirei a Vicente ali. E chamei por ele. Berrei, Vicente, Vicente! E Vicente mirou para min, quedou estanco. Eu nadei, bueno, cheguei á balsa. Bengalas, gastámolas todas, casi todas. As últimas foron as que nos salvaron a vida. Por favor, espera un segundo. ¿Qué tal, cómo está? Esas eran las palabras de Fernando Argibay, jefe de máquinas, a su llegada hace una semana al aeropuerto de Lavacolla. Él y otros 7 compañeros estuvieron 3 días a la deriva en una balsa hasta que otro barco, tras lanzar esas últimas bengalas de las que hablaba, los vio y los rescató. Recordamos, 3 marineros siguen desaparecidos, uno de ellos el patrón natural de Marín, Vicente Pazos. La búsqueda es complicada porque la radiobaliza no pudo ser activada. Precisamente de este elemento quería hablar, quizás contigo, José Manuel. ¿Qué utilidad tiene la radiobaliza para los servicios de emergencia en un naufragio? Pues bueno, la radiobaliza sin duda es el elemento más útil e importante que debe llevar una embarcación a bordo, porque emite una frecuencia 406 de emergencia, que actualmente lo que nos da es una posición GPS y una señal de alarma, que es recogida por una estación en tierra, y esa estación en tierra, dependiendo de donde sea, la manda al centro de coordinación correspondiente y esa es la que coordina toda la operación de salvamento. Y eso es fundamental porque, claro, estás en medio del mar y automáticamente tú te vas a pique y sin tú hacer nada, normalmente están programadas para que si el barco se hunde, por presión hidrostática se suelten del barco y empiecen a emitir. Entonces es la señal de alerta más importante que tiene un barco porque no depende de que nadie la toque o la active. Y digamos que facilita una localización muy exacta del lugar, ¿no? Sí, las radiobalizas actuales dan una posición GPS bastante aproximada, con un margen de error muy pequeño. Anteriormente, cuando las anteriores que emitían en 106, era una frecuencia más antigua y el sistema de localización era por un Homer, era mucho más complicado. Había un área de búsqueda de 20 kilómetros cuadrados o un radio de 20-30 kilómetros. Y con esta se reduce a 1 o 2 kilómetros normalmente la zona de búsqueda. Agustín, escuchábamos ese testimonio de Fernando Argibay refiriéndose al patrón, a Vicente Pazos. En los naufragios hay una parte que son los familiares, las mujeres, los hijos.
de los náufragos. Por tu experiencia un poco, y sobre todo porque lo vivieron también tus familiares, ¿qué se le puede decir a esa gente que está pendiente de alguien que no aparece en un naufragio? La esperanza es lo último que se pierde, pero dadas las circunstancias estas, no creo que aparezca nadie, porque seguro que se han hundido. Si tuvieran un chaleco puesto o algo, estarían a flote. Ahora, por ejemplo, hay una radiobaliza personal, como la que tengo yo aquí, que te puedo enseñar. Venga. Mira, te puedo enseñar esto. Yo lo llevo como un móvil, por ejemplo. Mejor que te pongas de pie, porque igual... Sí, mira, así lo podemos esta es pasar. una radiobaliza personal, que es meter aquí o llevarla aquí. Tú quitas esta radiobaliza, esta, le das aquí a esta palanquita, tracks, y ya emite la señal. Esto ya. Por ejemplo, son... Ten cuidado con el micro, porque si lo rozas... Ah, con sí, la tiene cuerda, razón. Bueno, efectivamente. en este caso, si tienes un teléfono, por ejemplo, como este, en una funda, tú dices, tienes ya más recogido, y un chaleco, por ejemplo, como este, que es fácil de poner, por ejemplo, que lo pones así. Espera, porque si no el micrófono... Sí, Ahí. espera, mira, qué fácil es. Esto no molesta nada. Puedes trabajar con él. Esto, si la radiobaliza fallara, esto no va a fallar, porque es hermética la funda. Y por teléfono tienes ya aquí los números de salvamento y entonces llamas, estoy en este problema. Y con el chaleco puesto, estas personas, como te dije antes, los de mi riñonera o los chicos estos, los hermanos, que gracias al tener el chaleco y el teléfono en la funda, llamaron a su padre, si su padre no estaba salvamento o el barco más cercano. Y esta gente, claro, un chaleco, cuando se trata de que hay una emergencia, claro, ni todas las cosas suceden como uno quiere, claro, es una cosa de... A ver, pero estos de la mejillonera, esta gente que iban sobrecargados, que me perdonen sus familiares si digo algo que no... Digo que si llevaran un chaleco puesto, porque van sobrecargados, hay mucha mar picada, un bandazo, entonces si los tres tienen chaleco, los tres están a flote. Y si uno de ellos tuviera un teléfono aquí en la funda, con llamar a salvamento marítimo tenemos este problema, los tres estarían aquí, para contar la odisea o el problema del naufragio. Por eso se pueden salvar muchas vidas siempre que respetemos las normativas, que tengamos cosas que es tan fácil, que no es caro, un teléfono normal. El mío es sumergible, bueno, puede mojar y tal, pero no te pases. Pero, y qué práctico es. Por eso están nuestros ángeles salvadores, siempre los llamo ángeles porque vinieron los ángeles del cielo a salvarme y gracias a ellos estoy vivo. Vamos a permitirle a Agustín que se siente y no, espera un momento, no quites nada o bajarle ya el micrófono mientras yo le doy paso al siguiente contenido. Vamos a contar otro testimonio. Sin duda, el drama de los naufragios ha sido siempre muy cinematográfico, hay muchos ejemplos, Náufrago de Robert Zemeckis, Titanic de James Cameron, pero hay casos reales que todavía superan a la ficción. Vamos a el 30 de diciembre del año 1975. Uno de los por entonces mayores cargueros del mundo, operado por una compañía noruega, el Berge Mistra, naufraga en el Pacífico. 32 tripulantes, solo 2 sobrevivieron. Nuestra reportera Marta Carballo habló con ellos hace solo unos meses, cuando el documental sobre su periplo se presentó en Santiago. Esta es la historia de 2 canarios, Epifanio Perdomo e Imeldo Barreto. El Titanic se hundió en 2 horas 40 y este barco, este buque, en apenas 4 minutos. Solo ellos 2 sobrevivieron de una tripulación de en total 32. Oí como una cosa, como un aire, y cuando hace ¡boom! Aguanté lo que pude. Salí a flote, cogí la balsa, me subí a ella, empecé primero a llorar y a gritar. Yo iba nadando, pero después noté yo que me di un golpe precisamente en la cabeza. Yo lo cogí por los brazos y por los pelos y así lo subí. Él me salvó la vida. La balsa tenía unas cosas para su supervivencia de comidas, unas galletitas, y no llegó a los 9 días, ya no teníamos. El agua se las acabó. Allí estábamos comiendo pescado crudo, hígado. Una vez haciendo sol, mar y cielo, pues no sabíamos dónde caminábamos. Y ya yo pensé de que ya de allí ya no salía más. Mientras hay vida y esperanza, y entonces pues seguimos aguantando. Me dijo, Perdomo,
mañana me tiro al agua. Le digo, acurrúcate para mí, Merlo, estoy muerto de frío. Ya verás como la Virgen de Candelaria, la Virgen de las Nieves, el Cristo de la Laguna, los habla, ya verás. Como a la hora y media, por ahí más o menos, le calculé yo. Parece que oía yo, puf, 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 puf. Pero coño, es un barco. Sí, sí, lo vieron. Se comprende que lo vieron porque ellos, sin esperarlo, aparecieron a donde nosotros estábamos. ¿Y cómo fue ese momento? Es una locura. Llorando como un niño, llorando. Yo recuerdo llamar, y yo despertado pidiendo auxilio, socorro. Haciendo así, como nadando. Mucha gente de aquí se encontraba a lo mejor con nosotros como diciendo, ¿cómo así aparecieron ustedes y los demás no aparecieron? Hoy cuentan su historia, ya con los pies en la tierra, pero con la mente en un océano en el que lograron sobrevivir. Testimonio de esos dos supervivientes. Me gustaría, José Manuel, antes de dar paso a un reportaje que tenemos de unas maniobras de entrenamiento de compañeros tuyos del Elimer 401, que habláramos un poco de si todos los naufragios son diferentes o hay, digamos, un problema común, un denominador común que pudiera evitar solucionándose muchos de ellos. Es difícil la pregunta, lo sé, pero no sé si por tu experiencia, por tantos accidentes a los que has acudido, hay algo que veas de lo que se suele pecar, no sé. Hombre, lo que dijo ahora el compañero del tema de los EPIs, los equipos de protección individual, chaleco, red de baliza y teléfono, que ahora mismo, antes estaban fuera del alcance del bolsillo de muchas personas porque era una cosa cara, pero es que ahora vas mismo al Decathlon y tienes chalecos salvavidas, tienes red de balizas, tienes fundas estancas que no tienen que ser ni marcas conocidas, que te valen de sobra, y tonterías así te pueden salvar la vida. Eso unido a una ropa visible. Pues normalmente cuando nos van a mandar a buscar a alguien que ha caído al mar, te dice, ¿qué ropa llevaba? Neopreno de camuflaje y no sé, aletas negras. Claro, la gente va con una ropa que yo entiendo que tiene que ser un poco discreta para el tema de la pesca, pero claro, para el tema de la localización, la gente no es consciente de lo difícil que es ver un cuerpo en el mar desde un helicóptero. Y ya de noche, no te digo nada, una prenda reflectante, lo que sea, te da la vida. Una luz estroboscópica o algo así. La protección empieza por uno mismo, es lo que nos dice José Manuel, pero cuando esa protección falla o hay un accidente, están él y sus compañeros del Elimer 401, es el helicóptero de salvamento marítimo. Vamos a irnos a una maniobra de entrenamiento, no todos los días hay naufragios, no todos los días salen, pero sí que tienen que estar siempre preparados. Vamos a ver una maniobra narrada por Jesús Hernández, que es piloto, y por Pablo Piñeiro, rescatador. Elimer 401. Pues somos dos pilotos en cabina, un operador de grúa y dos rescatadores. Simulamos una embarcación que tiene la maniobra restringida o incluso está casi parada porque no tiene capacidad de maniobra, y es una embarcación pequeña. La torre te da unos datos y tú llegas allí puede ser completamente diferente, hay que improvisar también. Pero antes de empezar la operación lo miramos todos desde arriba, desde el helicóptero, y acordamos lo que vamos a hacer. Vamos a meter directamente al rescatador en la embarcación, simulamos que es un pesquero que tiene un francobordo elevado y no puede ganar la embarcación a nada, entonces no nos queda más remedio que meter al rescatador en la cubierta del barco. Que metemos un figurativo, que es con el que hacemos el ejercicio, metemos una cesta para la evacuación y metemos al segundo rescatador también para que colabore en el rescate. Vamos a partir de los rescatadores en la embarcación y lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo metemos una línea guía, un cabo, y desde la embarcación eso va a ayudar para poder recuperar el figurativo y la cesta, y a partir de ahí recuperamos también a nuestros rescatadores. Pues antes de terminar queríamos, José Manuel, poner un poco en valor que no solo salís cuando hay naufragios, sino que siempre estáis preparados, estas maniobras de entrenamiento. Agradecerte tu presencia aquí, también a ti, Agustín Traba, marinero en Fisterra, habernos acompañado en este Zona Cero sobre naufragios. ¿Cuándo vuelves al mar?
mañana si Dios quiere. Está claro que los naufragios no han hecho mella en Agustín y tú no sé cuándo entras de turno. Esta noche a las 9:30. Esta noche a las 9:30. Pues con más motivo todavía agradeceros que hayáis estado aquí, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de terminar, de ustedes aún no nos despedimos, vamos a seguir en el mar. En el mar también hay Guardia Civil. Se encargan de velar por el cumplimiento de la ley. Es el Servicio Marítimo. Ahora mismo estamos en la zona de popa, es donde más trabajamos aquí, en esta parte es la parte más amplia, donde tenemos más espacio y tiene una embarcación auxiliar. Si necesitásemos aproximarnos a una zona donde con esta no podemos, pues utilizaríamos esta. En babor y en estribor, vale, tiene lo que sería la zona de rescate. Si necesitamos sacar a alguien del agua, rescatar a alguien o, bueno, o recoger cualquier objeto, algo que esté a flote, quedamos casi a la altura del agua, facilita mucho la labor. Y el otro costado es exactamente igual. Y luego pues el interior de la embarcación, que es donde estamos normalmente cuando navegamos. 5 asientos para 5 tripulantes. Este es el del patrón, otro miembro de la tripulación que va en apoyo del patrón, pues atento a los diferentes equipos que tenemos. Y este puesto normalmente pues va un mecánico. Vamos a dar una vuelta por aquí, por las proximidades de lo que es la ría de Coruña, muy parecido a lo que haría los compañeros que están en los puestos en tierra, que salen con el vehículo, tienen una área de responsabilidad. Cualquier ámbito legislativo prácticamente los abarcamos todos. Hola, buenos días. ¿Tiene alguna inspección nuestra reciente? Está en sus licencias de pesca también y si tiene también el DNI y la documentación personal, por favor. Con esta, nada, está caducada de agosto, o sea que a ver si tiene otra por ahí. A ver, licencia dice que lleva otra, sí, me dice que el recibo lo tiene que tener en el teléfono. Van las 2 denuncias de no tener el recibo del seguro a bordo. Tiene 5 días para llevarlo a Capitanía Marítima, el seguro. La licencia de pesca tiene 24 horas para llevarlo a la delegación de pesca. Cuando está la cosa más difícil, el mar está peor, pues es un poco más complicado. A veces también saltamos a bordo si tenemos alguna sospecha de algún otro tipo de infracción o la posibilidad de alguna otra infracción. Y entonces sí que saltamos a bordo y podemos hacer una inspección más a fondo, ¿no? Una de las cosas que me sigue impactando habitualmente, los accidentes marítimos, ¿no? Cuando hay con muertos y los hundimientos, solemos llegar muy rápido. ¿Habréis salvado vidas incluso? Sí, también, efectivamente. Cuando salvas una vida, colaboras en que no se produzcan, que el mal no vaya más allá, ¿no? Que no sea tan grande como podría haber sido de no estar ahí, pues sí que te sientes orgulloso. Gracias al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en A Coruña por permitirnos mostrar su trabajo en esa sección nuestra, área restringida. Mañana, recuerden, tendrán todos los vídeos disponibles en la web de La Voz de Galicia, más Zona Cero en 7 días.